del 13 al 23, que es el último versículo del capítulo 14. Empezamos en el 13. Dice, así que, después de todo lo que dijimos ayer, que no lo vamos a repetir porque vais a ver que va a seguir tratando, puso libertad. Bueno, una pequeña falta ahí, no la puedo corregir. Bueno, luego lo tapamos, para que no se vea la falta. Gracias, Cheri. Bueno, pasa, soy disléxico, a veces yo no... Tengo que tener constantemente el corrector para poder hacerlo. Pero bueno, ahí no importa, ya lo sabéis, ¿vale? Y todos los que queráis corregirme, estoy dispuesto a... ¡Ah, qué torpe soy! Amén. Damos a la palabra. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida a tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En su nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo ha otorgado una maravillosa libertad a aquellos que le pertenecen por fe. Comienzo otra vez para que él... En su nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo ha otorgado una maravillosa libertad a aquellos que le pertenecen por fe. Lo más importante es que somos libertados del castigo del pecado, de la muerte espiritual y de la condenación eterna. Pero los cristianos también son libertados de los obstáculos de la ley ceremonial y las restricciones del antiguo pacto en cuestión como la dieta. Aparte del pecado, somos libres por completo para disfrutar todas las buenas dádivas que Dios ha concedido con abundancia en su gracia a quienes confían en su amado Hijo Jesucristo. Pablo continúa su enseñanza acerca de la libertad cristiana y la obligación mutua que tienen los creyentes fuertes y débiles de aceptarse unos a otros en Cristo sin juzgarse ni ofenderse. En estos 11 versículos el apóstol menciona una serie de principios, cada uno dado en forma de negación y que sirven como pautas de conducta para todos los cristianos. Los principios se relacionan mucho entre sí y en ocasiones se superponen, pero se puede decir que están agrupados en 6 categorías generales. Nuestra libertad nunca debería hacer que un hermano tropiece, se entristezca o sea devastado, tampoco debería dañar nuestro testimonio para con Cristo, derribar su obra y nunca debe usarse para censurar a otros o persuadir de ella. Ya no debemos juzgarnos los unos a los otros, como dice Mateo 7, del 1 al 5. Lo que ocasiona ese enjuiciamiento mutuo es la actitud de superioridad que los creyentes fuertes mantienen con desamor y menosprecio, así como la actitud de orgullo y autojustificación que con esta misma falta de amor mantienen los creyentes débiles.
Una segunda manera de edificar a los hermanos creyentes sin ofenderles consiste en tener cuidado de no decir o hacer cualquier cosa que pueda ocasionarles aflicción o daño espiritual. En lo que respecta a cosas no pecaminosas, el apóstol dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo no estaba afirmando una opinión o preferencia personal sobre ciertas cosas, sino que está convencido en el Señor Jesús, lo cual indica que sabía esto por revelación divina. El cristiano fuerte está del todo en lo correcto en su convicción de que es libre de disfrutar cualquier cosa que el Señor no declare pecaminosa. El cristiano débil, por otra parte, está equivocado en su manera de entender algunas cosas de esas cosas, pero no en el sentido de ser herético o inmoral. Está equivocado en el sentido de no tener un entendimiento completo y maduro, lo cual hace que su conciencia tenga una sensibilidad innecesaria. Por esa razón, el que piensa que algo es inmundo, para él lo es en su mente. Por diversas razones existen ciertas cosas que sabemos no son pecaminosas, pero que no nos sentimos cómodos para hacer o tan siquiera acercarnos a ella. Siempre que sintamos incomodidad con respecto a tales cosas, estamos en la obligación de evitarlas, aun si no son motivo de ofensas para otros creyentes. Si nosotros mismos consideramos que algo es inmundo, entonces para nosotros lo es. Y si persistimos en infringir nuestra propia conciencia, esa conciencia se irá haciendo cada vez más insensible hasta el punto de quedar cauterizada. No obstante, el énfasis principal de Pablo en este pasaje es acerca de la manera como nuestras palabras y acciones afectan el bienestar espiritual de los hermanos en la fe. Por lo tanto, si por causa de la comida o cualquier otro asunto nuestro hermano es contristado, es porque ya no estamos andando conforme al amor. Un tercer principio para edificar, en lugar de lastimar a creyentes más débiles, consiste en abstenerse de devastar sus vidas espirituales. Aunque esta tercera advertencia es muy similar a la segunda, también es mucho más enérgica. Un cuarto propósito de edificar en lugar de herir a creyentes más débiles es evitar cualquier prejuicio a nuestro testimonio delante del mundo. Es posible abusar a tal extremo de nuestra libertad en Cristo con respecto a nuestra relación con los hermanos en la fe, que generemos conflictos dentro de la Iglesia que den al mundo una causa para criticar y condenar a quienes afirman tener en tal alta estima el amor fraternal. No sea, pues, vituperado nuestro bien, dice Pablo, o en otras palabras, no permitan que se hable mal de lo que es un bien para ustedes. Aunque la libertad cristiana trae gran bendición y complacencia a quien la extiende y ejercen de forma adecuada, no deben ser usadas para nuestro propio beneficio y mucho menos abusada con caprichos egoístas. Es una dádiva de la gracia divina y es un bien maravilloso, pero al igual que cualquier otra bendición de Dios, puede ser mal utilizada en maneras que están por fuera de los propósitos de Dios y aún muchas veces en contra de ellos. Una quinta razón para edificar en lugar de vulnerar a creyentes más débiles consiste en que no se destruya la obra de Dios por causa de la comida. El apóstol nos recuerda de nuevo que él no estaba hablando acerca de cosas pecaminosas y no santas, sino sobre libertades discrecionales que son buenas dádivas de Dios. Todas estas cosas, a la verdad, son limpias y buenas en sí mismas. El peligro radica en que cuando son ejercidas con egoísmo e insensibilidad por los cristianos fuertes, esas mismas bendiciones pueden convertirse en un prejuicio o porque es malo
que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La sexta y última razón para ejercer nuestra libertad con un gran cuidado es que podemos aún dañarnos a nosotros mismos cuando no vemos nuestra libertad desde la perspectiva de Dios. Perdemos esa perspectiva divina cuando censuramos o desdeñamos las cosas buenas que Él nos ha dado, o cuando en el otro extremo, con total desamor, presumimos de nuestra libertad sin que nos importe cómo afectar a otros. Es obvio que el versículo 22 está dirigido al cristiano fuerte, aquel que entiende y aprecia su libertad. El consejo que Pablo le da es sencillo y directo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando con fe sincera y un entendimiento correcto de las Escrituras tenemos una convicción delante de Dios en el sentido de que una costumbre, una práctica o una actividad es valedera y buena, no debemos atrevernos a denunciarla como pecaminosa. Tampoco debemos permitir que nuestra conciencia nos condene por ejercer nuestra libertad en esta dirección, teniendo en cuenta la estipulación reiterada de Pablo de que con gusto estemos dispuestos a renunciar a esa libertad por amor de un hermano o hermana en Cristo. También es obvio que el versículo 23 se dirige al cristiano débil, aquel cuya conciencia todavía se ofende a causa de ciertos rastrojos de su vida vieja. El consejo del apóstol para tal es: el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La estipulación correspondiente es que, así como el creyente fuerte comete pecado al hacer que un hermano débil vaya en contra de su propia conciencia, el hermano débil peca o es condenado cuando va en contra de las convicciones de su propia fe y sucumbe a aquello que de su conciencia condena como pecaminoso. Bueno, mucho que aprender, mucho que practicar, mucho que darnos cuenta de errores que cometemos constantemente, sobre todo cuando estamos tratando aquí a ver, ¿cómo entiendes? A ver si así evitamos algunas cosas, ¿verdad? Por ahí que tenemos errores y así la gente... Un segundito. Ok, ahí ya no nos molesta la libertad con V. Libertad con B, con una B grande. Una V grande. A ver, ahí. Ok, ahí, hoy no hay pregunta. Se acabó, no hay pregunta. Vamos a poner los comentarios. Compartir, no. Ya lo hemos compartido. Bueno, hoy el TikTok no quiere que quite la pregunta. Ahí. Va. Comentarios. Ahí. Entonces, decía que mucho que aprender, ¿verdad? Que sobre todo cuando estamos aquí defendiendo nuestra doctrina. La mayoría de las veces tiene que ver con una defensa de la doctrina, ¿verdad? Sí es también evangelio, porque hay muchas personas que están siguiendo una doctrina, no están siguiendo a Cristo. Y es importante, ¿verdad?, en algún modo traer el evangelio, pero en ningún sitio pone la palabra que tenemos que traer el evangelio con espada. Hay que traerlo con amor. Entonces, bueno, si la otra persona lo recibe, gloria a Dios, pero a veces uno está ahí defendiendo, no, que si el sábado, que si la circuncisión, que si la carne, el cerdo, que si ahí andamos, y que lo pone aquí, que lo pone allí, y andamos en eso, y ahí muchas personas dicen, vaya cristianos que no se ponen ni de acuerdo. O sea, que estamos ahí cometiendo errores por todos los lados, ¿verdad? Y bueno, es importante, ¿verdad?, este capítulo 14 para entender que, ¿cuál es el resultado de lo que estoy haciendo? ¿Qué resultado trae? ¿Trae a Cristo? ¿Trae el amor? ¿Trae el Evangelio?
o estoy defendiendo lo que yo creo que tengo que defender, mi razonamiento, o es que me creo que tengo mucha más capacidad, me siento más inteligente, más sabio, más cristiano, más, yo qué sé, no sé, a veces es un poco de todo porque el corazón nos hace pasar muy mal, ¿eh? Todos tenemos el mismo corazón humano y ese corazón camina por su propia cuenta y en estos casos, ¿verdad? Ay, sobre todo cuando nos sentimos juzgados. Uno está ahí intentando en sus fuerzas, porque una cosa es tus fuerzas y otra cosa es el espíritu. En las fuerzas, no me voy a ofender, no voy a meterme con los hermanitos, no voy a esto, no voy a juzgar, y de repente llega el otro y te juzga, ¿no? Que y eso pasa, y tú ahí reteniendo tu corazón como un héroe, ¿verdad? Para que no, no, porque la palabra dice que no me tengo que defender, pero el corazón está ahí diciendo, ¿y ese por qué me está diciendo a mí? O sea, yo no me meto con él, ¿por qué se mete conmigo? Y al final caemos, ¿verdad? Es un problema de ego, de orgullo, es un problema de defensa, de nuestra propia defensa, ¿no? Nos sentimos dañados y creemos que nos tenemos que defender, ¿verdad? Ah, qué bueno cuando vemos a Cristo que no se defiende, que como oveja fue al matadero y que por gracias a eso nosotros somos salvos y tal. Pero cuando se trata de una ofensita por ahí, ¿verdad? Que nos hacen, sobre todo si tiene que ver con lo que sé, con lo que he estudiado, con lo que he oído, con lo que ya practico, pues. Entonces, queda por aprender, ¿verdad? Queda todavía por aprender y decía al principio, no es algo que tú puedas hacer con tus fuerzas, es algo que puedes detectar y exponérselo, porque dice, eh, mm, eh, confiesa tus pecados. Confiesa tu debilidad, confiesa, oh Dios, mira este corazón, mira cómo está de lo que ha dicho la hermanita, mira cómo esto, y sí, y voy buscando versículos para defenderme y machacarla, pero Señor, te toca a ti paralizar esa carne, porque sé que eso no me va a traer ninguna paz. La única paz que puedo tener es que tú puedas estar, digo, uff, cómo he cambiado, otras veces le hubiera pegado con el bastón en la cabeza y, y ahora me he callado y tú, todo eso tú lo puedes hacer, pero quítame todo eso porque no quiero hacerlo con mis fuerzas, quiero que tú me transformes, yo quiero que sea tuyo, ¿no? Eh, Personalmente es lo que yo hago y no es sencillo, no es sencillo porque la carne está en automático.